inicie? Sí. Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia del día de hoy, a la sesión virtual, del día de hoy. En nombre de la Dirección General de Promoción de la Salud, le damos a todos la más cordial bienvenida y les agradecemos como siempre que se hayan conectado en sus estados, la promoción que están haciendo ustedes con las demás instituciones de sus estados, justo para escuchar estos temas tan importantes. La difusión es importante con las demás instituciones. Creo que en los estados, en la Secretaría de Salud ya lo tenemos bien hecho. Sigámoslo haciendo. La verdad es que los felicitamos porque están haciendo estas acciones de concertación muy bien. La presentación del día de hoy a cargo del Estado de Tabasco por parte de la maestra Miriam Arias Álvarez, la están viendo ya en su pantalla, que es Promoción en Salud Mental, una práctica intersectorial en escuelas de educación media superior, en los centros de estudios culturales y tecnológicos educativos. Seguramente la doctora Miriam tendrá muchas experiencias y mucha información que compartirnos. Por lo tanto, bueno, iniciamos. Le doy la palabra a la doctora Miriam para escuchar su experiencia exitosa. Hola, muy buenos días. Bueno, pues aquí desde nuestro estado de Tabasco agradezco precisamente a nombre de la Coordinación de Promoción de la Salud de esta Secretaría de Salud de Tabasco esta oportunidad que nos dan de compartir esta experiencia que ha sido realizada por todo el equipo de la Coordinación de Promoción de la Salud especialmente y pues todo el personal que ha laborado, que continúa participando en esta iniciativa y especialmente a quienes son los actores directos, ¿no?, que son nuestros alumnos. Bueno, me voy a permitir entonces dar inicio. El tema es precisamente una práctica intersectorial en escuelas de educación media superior, que es precisamente uno de los equipos. Quiero iniciar mi participación comentándoles que en el estado de Tabasco pues tenemos una cobertura de 4.553 planteles educativos y de ellos el 6.5% corresponde a una educación media superior. Dentro de ellos una participación, tenemos únicamente 18 escuelas CECITE, que es una modalidad precisamente en este sentido. Hagamos una primera reflexión en este abordaje, en donde iniciamos compartiéndole lo que dice la maestra Nuria de la Universidad de Campo Santiago. Dice que es necesario, al trabajar la interseccionalidad, que se pongan de acuerdo para actuar conjuntamente. Hay muchos problemas sociales muy complejos, pero una característica fundamental es la multicausalidad que tienen. Y por lo tanto, para trabajarlos, pues sabemos que desde el enfoque de los determinantes sociales de la salud, no solo es el sector salud, pero tampoco solo el sector educativo, pues. Entonces, trabajar estas iniciativas, comparto precisamente este trabajo de la intersectorialidad como una parte de las nuevas políticas sociales, porque considero que bajo este contexto es que precisamente esta experiencia tiene su punto de partida. ¿Por qué hablamos precisamente de la importancia de la intersectorialidad? En el estado de Tabasco, para trabajar precisamente la promoción de la salud mental, tuvo precisamente sus inicios, y dentro de ellos abordamos que primero se conjuntó un grupo que hizo la revisión de las políticas públicas federales que existían precisamente para esta administración. Y dentro de esa revisión de las políticas públicas, encontramos que habían encomiendas o que existen encomiendas relacionadas a la prevención de los embarazos, de la violencia, los problemas relacionados al dengue, los accidentes, etcétera. Pero no conforme con ello, también en el Estado, este grupo revisó lo que tiene que ver con la parte de la mortalidad y la morbilidad del Estado, para poder hacer un análisis más profundo en cuanto de las políticas federales, cómo nosotros podíamos incidir en la parte del Estado. Y para ello se derivaron precisamente una serie de compromisos que se fueron cumpliendo a través de los talleres de planeaciones que hicimos a nivel estatal, a nivel municipal y local, por
plantel educativo. En este sentido, quiero compartirles precisamente que uno de los compromisos centrales que tuvo este grupo intersectorial, en el cual estuvo trabajando el sector educativo en sus diversos niveles, estamos hablando de la educación básica, educación superior, y el personal, todo el sector salud, de los representantes de cada una de esas modalidades también. Revisamos precisamente qué era lo que había sucedido en el 2012 con la mortalidad, y lo que nos encontramos en el panorama precisamente en ese sentido es que las diabetes, bueno, son de las primeras causas, pero lo que quiero señalar en este sentido es que en cada una de estas problemáticas revisamos también las políticas que ya existían y cuáles son entonces las que teníamos que eficientar todavía más. Pero habían otras en las que precisamente no estábamos focalizando algunas estrategias, como en este caso las que están aquí evidenciadas, que son qué está pasando con los accidentes, qué está pasando con los homicidios, qué está pasando precisamente con los suicidios, que ha sido un problema serio en nuestro estado en años anteriores. Si nosotros vemos precisamente, bueno, el total de las defunciones que tuvimos en el 2012, pues habla de más de 10,000, y lo que quisimos aquí, bueno, ¿qué necesitábamos nosotros en este caso focalizar? Y nos fuimos precisamente a la revisión de lo que estábamos haciendo en materia de los accidentes, que tienen que ver precisamente con problemas que derivan en conductas que pueden ser en un momento determinado prevenibles. Y estamos hablando aquí, si nosotros vemos la comparación, estamos hablando la tasa que teníamos nosotros comparada con el nivel nacional, pues estamos muy por arriba. Estamos prácticamente a nivel nacional con un 38 y a nivel estatal con un 46.69. Al interior nosotros del Estado, lo que hizo este grupo precisamente fue revisar que de estas causas, cómo estábamos por grupos de edad, y lo que nos encontramos era que en el grupo de 15 a 44 años, en donde está nuestra población prácticamente más productiva, estaba dándose la incidencia mayor, y de ellos el 86% estaba representándose precisamente en el género masculino. De ellos precisamente cuando nosotros en el análisis que hacemos encontramos precisamente que dentro de los comportamientos, una tiene que ver con la parte de la cuestión del suicidio, y dentro de ellas lo que encontramos al hacer precisamente también la revisión en salud mental, hicimos un histórico del 2010 al 2012. Lo que vemos representado es que precisamente la depresión se continuaba presentando en los últimos 3 años, y nosotros ven de 44, 43 y 44% volvemos a continuar. Entonces, la depresión es un sinónimo precisamente de lo que está aconteciendo en este sentido, y que tiene que ver con las atribuciones a las posibles causas que estaban en ese entonces prevaleciendo. En base a este análisis es que surge precisamente la revisión de las políticas públicas que teníamos en el Estado. Y de lo que nos encontramos es que precisamente había que trabajar la parte de la salud emocional. Una de las políticas públicas creada por la Subsecretaría de Salud Pública en el Estado fue precisamente una iniciativa que se denominó una cruzada porque intervienen precisamente diferentes sectores públicos e iniciativa privada. Esta cruzada se denominó Salud Mental para la Prevención de Violencia. Hasta aquí, en ese sentido, participaron todas las diferentes instituciones. Llevamos precisamente el compartir esta morbilidad y esta mortalidad con cada uno de estos actores para que se sumaran precisamente a esta parte de la intervención. Una muestra de ello fue que cuando llegamos a la parte del sector educativo, igual lo hicimos para todos los distintos niveles, y el primero con el que se crea ya bajo un convenio legal es precisamente con los CECITES, que les llamamos aquí, precisamente el CECITAP, y es donde la Secretaría de Salud y el CECITAP forman un primer acuerdo de colaboración, un convenio de colaboración para poder realizar sinergias y poder trabajar en relación a ello. Para esto fue necesario realizar precisamente reuniones
con directivos, con docentes, con administrativos y alumnos, pero no tan solo para focalizar las problemáticas psicosociales que estábamos checando, sino también revisar al interior del sector educativo qué otros problemas estaban afectando precisamente al joven y sus familias. En estas reuniones con directivos y docentes, pues se sumó todo el personal a nivel estatal, a nivel jurisdiccional, a nivel local, y bueno, quienes llevábamos precisamente esta parte del abordaje era promoción de la salud. ¿Qué fue lo que hicimos precisamente en este sentido? Bueno, en primera instancia, realizamos el taller intersectorial de planificación de acciones de salud mental para prevenir los accidentes y la violencia. Hicimos un taller en donde nos permitió obtener un diagnóstico situacional basado precisamente en una tabla de jerarquización de problemas de salud. De esta actividad que hicimos por cada uno de los planteles educativos, cada plantel lo que encontramos es que al interior tenía diferentes problemáticas. Por eso, en ese sentido, cuando hablamos de la intersectorialidad, si bien nuestra política iba dirigida nada más al fortalecimiento de los accidentes y la violencia, cuando hacemos el taller a nivel plantel, encontramos que hay otros tipos de problemas. Está el alcoholismo, está la propia violencia en el noviazgo, en sus diferentes consideraciones, y está también los embarazos. Esto nos llevó precisamente a hacer una priorización de toda esta problemática y hacer una sistematización de estos productos. Y lo que aquí vemos representados son precisamente los 18 planteles de CITES que existen en el Estado y en los cuales se trabajó esta parte de la iniciativa. Derivado de este diagnóstico y de esta priorización y de esta sistematización de acciones, se obtuvo un proyecto por cada una de las escuelas, y es ahí donde hablamos precisamente de la necesidad de la intersectorialidad. ¿Qué fue lo que encontramos entonces al final? Bueno, hubieron prácticamente un CECITE que concentró que su problema era la baja autoestima y la depresión en la población escolar. Hubieron 8 CECITES que acordaron que su problema mayor era el alcoholismo y las adicciones, y 7 de ellos hablaban precisamente de problemas de la vida. Entonces, de los 18 planteles que existen en el Estado, el mayor problema lo teníamos en la parte de alcoholismo y adicciones y la parte de la violencia. Pero esto nos representaba únicamente la parte a nivel de problemas de salud, problemas psicosociales. Pero hay otros problemas que también atañen al sector educativo y que también se revisaron en ese taller y que tienen que ver precisamente con el problema del abandono, la deserción escolar. Dentro de estos 18 planteles, hubieron 11 planteles que hablaron que tenían un problema serio en relación a la deserción escolar. Esta problemática, pues finalmente nos llevó a definir qué era el paso siguiente, y era definir un objetivo a corto plazo y a largo plazo. Los objetivos fueron diseñados en función de la problemática que surgieron de estos planteles. A corto plazo fue contribuir en disminuir la deserción escolar y a largo plazo es contribuir al bienestar psicosocial, las competencias personales entre las cuales se encuentran las relaciones afectivas y sociales. ¿Okay? Ahora, para poder cumplir esta parte del objetivo, hicimos revisiones en lo que tiene que ver en los abordajes que han hecho otros países en relación al trabajo de la promoción en la salud mental. Y nos encontramos precisamente que en el 2007, en una conferencia que se realizó en Europa, se incorpora lo que hace la vida agradable, productiva y plena, además de contribuir al enfoque, al capital social. Y hablaba precisamente de la importancia de trabajar un enfoque salutogénico. Este enfoque salutogénico está representado por el río de la vida. Es un enfoque basado en una perspectiva positiva que busca el equilibrio entre las acciones preventivas para la solución o reducción del déficit y va a potenciar precisamente la salud. ¿Por qué hablamos de la importancia del río de la vida y cómo esta parte se asemeja a lo que nosotros estamos buscando precisamente en el Estado? Antonovsky en 1987
nos plantea que una de las intenciones finales de promoción de la salud es potenciar en las personas y las comunidades la capacidad para que ellos mismos identifiquen, controlen y utilicen los recursos necesarios para mejorar su calidad de vida. Quiero compartirles que esta parte del río de la vida viene precisamente Erickson en 2008, nos habla que el desarrollo de la vida se puede asemejar con el paso por un río, con el paso de la vida por un río, por eso es que está representado de esta manera. ¿Qué quiere decir? En la perspectiva curativa, que es esta que encontramos nosotros aquí, en la perspectiva curativa, dice que aquí nosotros podemos salvar a la gente de ahogarse, pero en la perspectiva de protección y prevención, que es esta que tenemos aquí, se trata de colocar barreras para evitar el riesgo o salvar vidas para evitar que se ahoguen, como es esta. Estas serían las barreras. Y está la perspectiva de educación y la promoción de la salud, tendríamos esta aquí. Aquí dice que nosotros precisamente, como la parte de la educación y promoción es enseñar a nadar a la persona. Pero hay otra perspectiva, todavía un objetivo último que persigue precisamente la parte de la promoción de la salud, en que no basta nada más con enseñar a nadar, sino que lo importante es nadar adecuadamente, pero conociendo las opciones y las condiciones que tiene esta corriente. Entonces, bajo esta perspectiva del río de la vida, es que precisamente esta parte del enfoque saludogénico, nosotros en el Estado retomamos que es necesario precisamente la potencialización del alumnado de estas escuelas. ¿Por qué hablamos precisamente de ello? Porque tendríamos entonces que potencializar la vida agradable, productiva y satisfactoria. ¿A qué nos va a llevar? Que la persona conozca sus propias aptitudes y aprenda a afrontar las presiones diarias y se desarrolle trabajando y contribuyendo a su propia comunidad. Si nosotros vemos la otra contraparte dentro de los determinantes sociales, hay ciertas estructuras que no está muchas veces en nuestras manos más que incidir en que se modifiquen. Pero también tenemos que hacer un abordaje en el que tiene que ver qué puede hacer el individuo ante esta situación que ya atraviesa. ¿Cómo entonces tiene que aprender a afrontar estas presiones que surgen precisamente de las tensiones y el estrés? Por eso dice que debemos potencializar la capacidad del individuo, del grupo y del entorno para promover el bienestar y el desarrollo de él. Que no debemos de centrarnos en los déficits que tiene la persona, sino al contrario, debemos potencializar de tal manera que ellos puedan aprender a cómo relacionarse, cómo adaptarse, cómo hacer frente a la adversidad y cómo contribuir a la construcción de una comunidad, ya sea familiar, escolar, etc. Entonces, bajo esta perspectiva, inicia precisamente este abordaje y nos lleva a la necesidad de trabajar entonces con nuestro propio personal de salud y el personal docente especialmente. Iniciamos una capacitación técnica en el año 2013, en el mes de octubre, y aquí prácticamente las 17 jurisdicciones sanitarias, aun cuando no tuvieran un CECITE a trabajar, y se fueron capacitados, en el cual se incluyeron a los coordinadores de promoción de la salud que tenemos en el Estado, a los coordinadores de salud mental, a los psicólogos, al promotor de la salud y al propio equipo que iba a atender esa escuela. Todo eso lo hicimos de los meses de octubre a diciembre. En el mes de marzo del 2014, de acuerdo a la revisión de lo que nosotros estábamos buscando, y debido a que el problema central que se estaba presentando a nivel de psicosocial era relacionado a las adicciones, pues entonces dentro de sus estrategias está precisamente trabajar y abordar las habilidades para la vida. Y en ese sentido, retomando la experiencia que tienen precisamente estos centros, nos dimos a la tarea de llevar a efecto este taller de habilidades para la vida, enfocados en las resoluciones de conflictos, el comportamiento antisocial, la prevención de la depresión, la promoción de la autoestima, etc.
De este taller surgió precisamente un producto, que era el plan de actividades de lo que iba a ser cada equipo de salud con cada escuela. Quiero decirles que en estas capacitaciones estuvieron propiamente presentes pues prácticamente el personal aplicativo de la escuela, porque previamente ya habían sido parte de una capacitación todos los directivos y el personal administrativo. De ahí precisamente ya cuando el equipo de salud lo iba a llevar a la práctica, pues entonces trabajamos la estrategia. ¿Cómo podíamos nosotros potencializar esta parte del río de la vida? Bueno, era necesario entonces, de acuerdo a la estructura de nuestra población, pues formar grupos de jóvenes, realizar talleres de capacitación, pero también realizar detecciones, referencias y atenciones oportunas. Revisamos también dentro de esta parte de la estrategia lo que teníamos como parte normativa del programa de escuela y salud y lo que teníamos en los programas denominados de salud mental. Y en cada uno de ellos lo que hicimos fue precisamente crear las sinergias necesarias y ahora en este sentido es donde entra el abordaje precisamente del área de salud mental. ¿Bajo qué enfoque íbamos a trabajar estos grupos de jóvenes? Y entonces retomamos el modelo ecológico, en donde precisamente está centrado en el trabajo de la persona. La intención aquí es precisamente trabajar con el chico, con este alumno, para que a su vez también impacte en su familia, en su comunidad y en la sociedad, independientemente de que en su momento también se aborda a la familia, a la comunidad y en general. Entonces, bajo este modelo ecológico es que el Departamento de Salud Mental suma su participación y por parte del área de los psicólogos empieza el abordaje de lo que necesitábamos trabajar para este grupo. La intención era precisamente crear el modelo de expansión de redes. ¿A qué nos referimos con ello? De que en una escuela estamos hablando que se formen jóvenes, estos jóvenes que impacten precisamente al interior de la propia escuela, al interior de la familia, al interior de la comunidad y así sucesivamente ir sumando más y más colaboradores. A nivel aplicativo, ¿cómo hemos precisamente estructurado esta iniciativa? Como parte de la Cruzada de Salud Mental, se conformó precisamente un comité estatal. Este comité estatal estaba representado en cada una de nuestras jurisdicciones. Nosotros contamos en el estado con 17 jurisdicciones y en cada una de ellas se formó un comité estatal de la Cruzada de la Salud Mental. Fueron referidos a los centros, a los CESAS, que son los centros de servicios, y de ahí a los centros de salud urbanos, que es de donde dependen precisamente los planteles educativos. Aquí voy a focalizarme un poquito en la parte de lo que nosotros estructuramos al interior del plantel. Al interior del plantel se designó un enlace escolar, que en este caso, en la mayoría de las escuelas fue designado por el psicólogo de la escuela o un trabajador social o el propio orientador educativo. Y este es quien finalmente funge como enlace entre la unidad de salud y la escuela. De esta escuela surgió el proyecto escolar. ¿Cuál fue el proyecto escolar? Pues de acuerdo al taller que hicieron con alumnos, surgió una problemática. De acuerdo al taller de padres y de acuerdo al taller de maestros. De estos tres, ellos definieron cada plantel educativo cuál era el abordaje que tenían que seguir. Entonces, desde ese sentido, la intersectorialidad era precisamente ubicarla desde la parte de la focalización de la problemática que tenía que ver a nivel de la población que estaba viviendo. En esta escuela se conforma un comité de alumnos por cada grupo que existe. ¿Qué quiere decir con ello? Bueno, si hay en la escuela 5 grupos, la intención es que de cada grupo se seleccionan a 5 personas. Estas 5 personas, junto con los otros 5 de cada grupo, en total conforman el comité de alumnos. Lo mismo sucede al interior con el comité de padres y con el comité de docentes y administrativos.
¿Cuál es la intención de tener tantos comités? Realmente la diferenciación es por la función que tienen cada uno de ellos. En el caso de los docentes, la intención es de que los maestros igual fortalezcan a través de su asignatura los contenidos que se requieran trabajar, en este caso con los alumnos, y que al mismo tiempo se lleva también con los padres de familia. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, se hace a través de talleres educativos, en donde aquí la intención es que todos estos grupos promuevan en conjunto actividades culturales, especialmente, entre las que se ubican las obras de teatro, las actividades deportivas, etcétera. La intención también aquí es que se elaboren mensajes gráficos, pero a partir de sus propias expectativas. Los periódicos, carteles murales, perifoneos, todas las acciones que tengan que ver con esta parte de las actividades de difusión están a cargo precisamente de ellos. La intención es que de estos comités surjan precisamente los multiplicadores de información hacia el interior de la comunidad y fuera de ella, de la comunidad educativa y fuera de ella. En su conjunto, ¿qué pretendemos con todas estas acciones? Pues es contribuir precisamente a la disminución de la morbi y mortalidad que tenemos. Y bueno, ya es un esquema de cómo están representados estos comités escolares que los hemos denominado promotores de salud mental. Están entonces los que yo les especificaba, los 5 de cada uno, el promotor de la salud, que es el enlace con la parte del promotor educativo de la escuela. A su vez depende de la coordinación de promoción de la salud y del coordinador de salud mental también en este sentido. Al final, aquellos que logran formarse bajo un taller educativo reflexivo reciben precisamente una constancia que los acredita como promotores de la salud mental. ¿Sí? Se le aplica un test al inicio y al final y nos permite evaluar precisamente, pero no se les deja solo, va el acompañamiento siempre de un personal de salud hasta que concluyan ellos su proceso y se considere que pueden ellos trabajar por sí solos. Cuando hablamos de los talleres de capacitación, este es un ejemplo de lo que nosotros retomamos de algunos temas de habilidades para la vida, por cada uno de esos personajes. Para el personal de maestros y administrativos, bueno, trabajamos precisamente por la problemática que señalaban ellos. Era necesario trabajar la resolución de conflictos y las comunidades resilientes, especialmente. En el caso de los padres de familia, se identificaron temas como conociendo a tu hijo, límites y responsabilidades, y el fomentar la autovalía por la parte de la autoestima. En el caso del alumnado, es trabajar precisamente la comunicación asertiva, la autoestima y que concluyan en un proyecto de vida cada uno de ellos. Y todos ellos, en final, pues conforman los comités escolares promotores de la salud mental, independientemente de que cada uno de ellos tengan sus propios hábitos. Y bueno, es la tercera parte de la estrategia de cómo se lleva a efecto a través del paquete garantizado de los servicios de prevención. Estamos hablando que para la identificación de los factores psicosociales, pues se aplican diversos cuestionarios ya determinados por los propios programas de salud mental y se aplica precisamente de acuerdo a los grupos de edad. Estamos hablando desde, precisamente como estos ya están autorizados, son validados, de acuerdo al grupo de edad, el que se va a trabajar es su aplicación. Y también se incluye, como la parte del programa de escuela y salud, las valoraciones físicas, que tienen que ver con los problemas de nutrición, visual, auditiva, bucal, etcétera, ¿no? Lo que aquí vemos representado es precisamente la parte del enlace que hace el nivel ya de la especialización. En este caso estamos hablando de una unidad de primer nivel a una unidad de un servicio de especialización como son las UNEM, que atienden precisamente problemas relacionados a la salud. Es para citar uno de los ejemplos. Ahora, de todo este abordaje, bueno, ¿cómo estamos evaluando? Hemos denominado precisamente que de los criterios de evaluación se hicieran por etapas. Una primera etapa para evaluar el avance de estas escuelas tenía que ver, bueno, cuántos habían cumplido su taller de planeación, cuántos tenían formados sus comités, cuántos habían hecho ya sus talleres de capacitación, sus detecciones gruesas, sus aplicaciones de escalas de riesgo psicosocial,
quienes estaban haciendo ya referencias y atenciones y mejoramientos del entorno escolar. Esto es lo que cubre precisamente la etapa 1. ¿Okay? En la etapa 2 ya iniciamos propiamente con un proceso de certificación de escuela promotora de la salud. Aquí aplicamos ya la cédula que existe validada por el propio programa con los 22 criterios y se hace el reconocimiento de una bandera blanca de acuerdo a los criterios normados y el reconocimiento de la acreditación cuando cumple ya el 80% amplio. Aquí estamos ya ocupando indicadores que nos permiten evaluar de acuerdo a la normatividad establecida en cada uno. Hasta esta etapa 2, nosotros podemos hablar de una escuela acreditada como promotora de la salud. Sin embargo, por los objetivos que estamos midiendo, que son tanto a corto y largo plazo, estamos hablando de la necesidad de trabajar la escuela promotora de la salud mental. Y entonces aquí ya entra la etapa 3. La etapa 3 estamos hablando de que es cuando ya existe la atención de la especialización por la cual fueron referidos los chicos. Pero también ya hay actividades recreativas, deportivas y culturales que están haciendo los propios comités y sobre todo que ya hayan casos rehabilitados. En este sentido, bueno, quiero compartirles que hasta el 2014 nosotros acreditamos de las 18 escuelas de CITE únicamente 8 como promotoras de la salud. Y como promotoras de la salud mental, a la fecha, llevamos solamente 2, que son de las que se han estado. La etapa 4 continúa lo mismo, pero aquí ya, como este indicador de impacto, el que vamos a medir precisamente ya para el 2018, estamos considerando que sea el indicador de evaluación del índice de disminución de deserción escolar y los grupos de salud mental activos en cada uno de los escenarios que ya habíamos comentado. Ahora, de acuerdo a lo planteado en los objetivos y en las estrategias, ¿qué resultados hemos obtenido? En la parte de la formación de jóvenes, pues les comentaba precisamente de que en los 18 se han formado grupos, pero activos están como validados en estos primeros 8 planteles educativos. Y estas son parte de las actividades que ellos han estado haciendo en la formación de jóvenes. ¿Qué se pretende precisamente? Lo que hemos logrado aquí en este sentido es compartirles que es al potenciar la parte positiva, cuando decimos al chico, estos por ejemplo que hacen de la valía de cantar, es representar precisamente por un lado la parte de la socialización, la parte de la identidad propia, pero también cuando estamos hablando del desarrollo de las habilidades, es que precisamente fomentar la creatividad con ellos. Lo que aquí vemos representado es que se han hecho diversas actividades por las distintas escuelas que han estado participando y la formación de jóvenes incluye no tan solo la parte de la información, sino también la parte de las actividades recreativas, culturales. En los talleres de capacitación, bueno, pues hicimos 38 talleres intersectoriales a niveles precisamente con las instituciones involucradas. Eso es parte de lo que ya les comentaba. Y tenemos también 35 capacitaciones que se hicieron al personal de salud, más difusiones que se hicieron al interior del Estado, como fue la Cruzada Salud Mental, en donde se realizaron 2 foros y 2 convenciones para fomentar precisamente lo mismo. Ahora, en cuanto a los talleres para alumnos, maestros y padres de familia, se han realizado 125 talleres, en los cuales precisamente aplicamos la metodología educativa participativa, en donde construyendo precisamente el conocimiento a través de ello. Otros resultados obtenidos han sido precisamente en el abordaje de las detecciones, las referencias y las atenciones, y en este sentido, bueno, los 10.995 alumnos fueron detectados con diversas problemáticas, entre problemas de nutrición, embarazo, visuales, violencia, adicciones, etcétera. En cada uno de ellos, de acuerdo al proyecto, se potencializa de todas maneras aquella iniciativa que haya sido designada por la parte de la escuela. Hasta aquí, esto es lo que nosotros llevamos hasta la parte del Estado.
quiero decirles que todavía no contamos con resultados en cuanto a eficiencia de poder probar y decir, bueno, cuántos chicos han estado ya haciendo un cambio de alguna actitud, de algún comportamiento, porque forma parte de los indicadores de impacto. Entonces, nada más mostramos hasta ahorita, por eso, numeralias. Lo que inició como una iniciativa de los CECITES se ha extendido a otros planteles educativos. Dentro de ellos ha sido los planteles del COBATAP, que existen precisamente en el estado 187, y hemos estado haciendo esta réplica de la iniciativa en otros planteles escolares también desde el nivel inclusive de secundaria. Entonces, cierro esta parte de mi presentación compartiéndoles la belleza y la riqueza de nuestro estado e invitándoles cuando gusten, pues aquí los esperamos por toda la diversidad, la biodiversidad que tenemos aquí en nuestra entidad. Por mi parte, muchísimas gracias y estoy atenta a sus preguntas o comentarios. Muchas gracias, doctora Miriam. Es una presentación muy buena, el tema es muy importante, es muy interesante y sobre todo la estructuración de la presentación está muy bien hecha. Muchísimas felicidades. Por favor, felicidades también a sus psicólogos, porque vemos que aquí hay mucho trabajo que están haciendo los psicólogos. Ahora quisiéramos abrir las preguntas. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Ya vimos por ahí en el chat a alguna gente que dice que no escuchó la presentación, no tenía el audio. Sin embargo, estas presentaciones, como ustedes saben, estarán subidas en la página de OPS, en la parte de canasta de buenas prácticas de promoción de la salud. ¿Alguien tiene algún comentario? Por favor, tienen que alzar o pedir la manita, donde está la manita, para que podamos escucharlos, o a través del chat, para que ustedes puedan hacer sus preguntas y comentarios. ¿Nadie? ¿Se escucha, Miguel? Ya no, ¿verdad? Cedemos el cierre al doctor Diego González para que nos haga sus comentarios para poder terminar la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, Araceli. ¿Pudieras decirme si se escucha bien, por favor? Laura, ¿se escucha? Yo quisiera saber si me escuchan bien, por favor. Sí te escuchamos, Diego. Ok, listo. Bueno, en primer lugar, muchas felicidades a los colegas de Tabasco y un agradecimiento especial de parte de la Organización Panamericana de la Salud y la Dirección General de Promoción de la Salud por la presentación de esta maravillosa experiencia. Y a mí me gustaría resaltar algunos detalles que yo creo que vale la pena tener en cuenta. En primer lugar, es una experiencia que se basa en intersectorialidad, algo que en la actualidad estamos promoviendo mucho y sobre todo entre los sectores salud y educación, pero también sector público y privado. Siguieron un modelo muy adecuado que partió del diagnóstico situacional para poder hacer la priorización de las acciones. Y ese es un modelo que se ha utilizado durante mucho tiempo en la implementación, sobre todo, de trabajos que se realizan a nivel comunitario. Me hizo recordar un proyecto que tuvimos en la Organización Panamericana de la Salud, llamado Rostros, Voces y Lugares,
donde se partía precisamente para hacer las intervenciones llaves, las intervenciones claves, se partía de un diagnóstico técnico e inmediatamente después un diagnóstico comunitario que en suma hacía el diagnóstico situacional para poder definir cuáles eran las intervenciones prioritarias. Algo similar se hizo en este proyecto y realmente es muy adecuado. En la priorización de los problemas de salud, encontraron el tema de alcoholismo y adicciones, que es hoy en día una problemática principal, y aquí me gustaría recordar algo que ocurrió la semana pasada, que fue el lanzamiento de la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones, que fue lanzada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que el hecho de que estemos desarrollando acciones encaminadas a la prevención de esta problemática, yo creo que suma esfuerzos de todos los sectores para contribuir con esa estrategia que fue lanzada. Hay dos cosas que me gustaron muchísimo en la presentación y que quiero resaltar, que fue el utilizar el río de la vida, que es enseñar a nadar a la persona, pero de una manera adecuada. Yo creo que aquí es precisamente la esencia de nuestro trabajo en promoción de la salud, porque contribuye, en primer lugar, a romper el paradigma asistencialista de esperar las enfermedades para tratarlas y sustituirlo por un enfoque de los determinantes sociales de la salud, que es algo que estamos promoviendo mucho también en la actualidad. Y también el excelente modelo que utilizaron, el llamado modelo ecológico, de que los jóvenes se convirtieran en capacitadores de la familia, capacitadores de la comunidad y también de su propia escuela. Esto es algo que también estamos fomentando mucho hoy en la actualidad. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el nivel universitario, con la formación de promotores de la salud, y veo que en el marco de este proyecto se hizo de una manera muy adecuada, creando estas escuelas promotoras de salud mental. Y finalmente me gustaría recordar que estamos trabajando OPS y la Dirección General de Promoción de la Salud en una canasta de buenas prácticas de promoción de la salud. Nosotros vamos a circular a través de todas las redes el formato con el cual vamos a recoger esas buenas prácticas de promoción de la salud. Y se pueden enviar experiencias aunque no hayan sido presentadas en el foro virtual. Experiencias que ustedes consideren que son buenas prácticas de promoción de la salud, por favor, van a enviarlas para ser analizadas por el comité que va a seleccionar las buenas prácticas que van a entrar a esa canasta. Y además van a recibir un mensaje de Araceli Tapia, donde vamos a estar solicitando a todos los estados que nos envíen canciones que sean alegóricas a un tema de promoción de la salud. Por ejemplo, canciones que estén relacionadas con parar el hábito de fumar, canciones que estén relacionadas con la estrategia de prevención de la obesidad y el sobrepeso, como son, por ejemplo, de dieta saludable, de ejercicio físico, etc. Canciones que estén relacionadas con promoción de la salud, queremos seleccionarlas, queremos rescatarlas para ser incluidas en la canasta de buenas prácticas. Y yo aquí quisiera pasar ahora el micrófono antes de finalizar, porque hay una pregunta en el chat para los colegas de Tabasco, donde dicen si podrían abordar un poco más el tema de la certificación de los promotores de la salud, cuántas horas dura la capacitación, quién la imparte, qué atribuciones le da al ser reconocidos así. Entonces, por favor, si pudieran contestar esa pregunta sería interesante. Miriam, por favor. Sí. Bueno, en relación a la primera pregunta, ¿cuántas horas dura? Bueno, nosotros tenemos normado por la parte del taller unas 8 horas. 8 horas equivale a un crédito que se da precisamente el total de 20 horas. 20 horas equivalen a un crédito y por lo tanto un taller no lo amerita nada más, serían 2 horas. Las cantidades de talleres prácticamente y las horas, el mínimo que hemos estipulado son 5 talleres que serían 40 horas, el mínimo
que equivale precisamente a cinco temas que tiene que trabajarse con estos promotores. Ahora, ¿quién la imparte? La responsabilidad es del equipo de salud, pero como la mayoría de las temáticas van con abordaje psicosocial, es un compartimiento que hace entre el psicólogo y el propio promotor de salud. Uno tiene el conocimiento y el otro trabaja la parte de la metodología educativa. Entonces, es un trabajo en equipo. Cuando concluye precisamente la capacitación, ¿qué atribuciones tiene precisamente este promotor? Bueno, aparte de que se le reconoce como promotor en su escuela, es quien lleva precisamente el reconocimiento de todos los trabajos de salud que se tienen que hacer en ese plantel especialmente, pero también cuando hay encuentros estatales, es el que es convocado y es el que comparte precisamente con el equipo de salud actividades, tanto dentro de la unidad de salud como fuera de ella. Entonces son parte de las atribuciones que le da el ser un promotor de la salud, pero acreditado. La acreditación no la impartimos nosotros como la parte de promoción de la salud, es a través del área de calidad y enseñanza, porque hay una estructura precisamente de los talleres que están programados para ellos. Espero, no sé si algún otro comentario, alguna pregunta al respecto. Miriam, hay dos preguntas más en el chat. Ok, con la licenciada Margarita de Hidalgo, me pregunta que si cuánto tiempo está contemplado todo el proyecto. Bueno, fue diseñado precisamente hasta el 2018, sin embargo, dependiendo de todo lo que es la iniciativa, de los resultados que se vayan brindando, va a haber por supuesto que un seguimiento. Ahora, para la formación del grupo, la planeación, la intervención y la evaluación, pues esto lleva pues cerca de 6 meses, toda esta parte del proceso al interior de la escuela. En cuanto a quién aplica la detección, dependiendo, si es por ejemplo las detecciones visuales, auditivas, nutricionales, esas las hace el médico y la enfermera del núcleo básico, del equipo de salud. Pero si son precisamente detecciones psicosociales, esas están a cargo del psicólogo, porque se aplican las escalas de riesgo psicosocial y ellos son los que están facultados para realizar este tipo de actividad. ¿Algún comentario más? Okay. Cuando se detecta el chico con algún problema, por la unidad de salud se hace la referencia al servicio de especialización. Si fuera un problema nutricional como la obesidad, sobrepeso, una anorexia, una bulimia, etcétera, tenemos servicios especializados de nutrición en los municipios, entonces ahí se refieren. En el caso de las adicciones, pues están las CAPAS, los UNEMES que también tenemos, y están también los servicios de psicología en los hospitales municipales para atender todos los problemas relacionados a la salud emocional. Ok, Miriam, muchísimas gracias. Creo que no hay más preguntas en el chat. Solo nos resta agradecerte por esta presentación tan clara, tan interesante, y que por favor te pedimos que la documentes para que entre en la canasta de buenas prácticas de promoción de la salud. Muchísimas gracias a todos los que asistieron, y a mí me gustaría recordar que todas estas presentaciones son grabadas, que inmediatamente la próxima semana nosotros estaremos mandando el link a donde están quedando todas las presentaciones que se hacen en este foro virtual, que es en la página web de la OPS México, y los exhortamos a que sigan difundiendo estas sesiones virtuales y también que tengan una participación activa en ellas. Muchísimas gracias a todos, y aquí cerramos la sesión virtual. Gracias, Miriam. Muchas gracias, doctor Diego, también por esta oportunidad, y agradecerle a nombre del Estado y nuestro subsecretario de Salud Pública, el doctor Esmelin Trinidad, por esta oportunidad también, por esta iniciativa, y al doctor Zenón Morales Orozco, quien es precisamente nuestro coordinador de promoción de la salud en el Estado, por este respaldo también a este trabajo.
y a todo el equipo que trabajamos en ello. Muchas gracias a ustedes también y a los estados por escucharnos y por apoyar igual estas iniciativas.